No es un secreto para nadie que soy un enamorado de la franquicia de Shrek. Ya han pasado 3 largos años de aquel análisis que le hice a la segunda entrega. Aquel vídeo lo titulé como la subversión del cuento, por cómo Shrek 2 consiguió establecer su propio tono a partir de la aglutinación de la parodia de diversos cuentos de fantasía infantiles, ya que la primera era una simple parodia, en cambio, la segunda consiguió transformar esa sátira en su propio universo. La tercera fracasa estrepitosamente por olvidarse de esa condición, y la cuarta consigue recuperar la esencia, a pesar de hacer una reedición más madura de Shrek 1. A partir de esa película, se comunicó desde DreamWorks que la saga Shrek se daba por terminada, y si bien es cierto que era lo más digno para no arrastrar por el fango la memoria de unas películas tan maravillosas, dolía en el corazón no volver a ver a Logro and Company. Aún así, un año después de la última entrega, DreamWorks dio pistoletazo de salida a un simpaticísimo spin-off del Gato con Botas, una película autoconclusiva que nos daba más información acerca del personaje, sus motivaciones, familia y orígenes, además de ampliar el Shrekverso. Seguía contando con el tono paródico de Shrek, pero más centrado en el western, y no había rastro ni del ogro, ni del burro, ni de nadie. Era un standalone del gato y sus aventuras y cumplía su función. Y entonces, 12 años después de aquella película, DreamWorks anuncia el estreno a finales de 2022 de la secuela El último deseo. Y como viene siendo costumbre en DreamWorks, véase Kung Fu Panda, Cómo entrenar a tu dragón, Madagascar o el mismísimo Shrek, la secuela no solo ha estado a la altura, sino que es una película infinitamente superior. El Gato con Botas El último deseo es una animación con un profundo amor hacia las artes visuales, y se puede ver desde el inicio, con su tono referencial y paródico, lejos de la burla y mucho más cerca del homenaje. Su música, compuesta por Heitor Pereira, es una maravilla que da continuidad a composiciones que estaban presentes en Shrek, y el guión, junto con su diseño de personajes e intérpretes, resulta en una guinda que corona un pastel que ya de por sí era extremadamente irresistible. Me hallo enamorado de esta película, y estoy cargado de razones para proclamarla como una de las mejores cintas de animación del siglo. Por ello, si hace largo tiempo denominé a Shrek 2 como la subversión del cuento, hoy os presento mi análisis del Gato con Botas El último deseo, la sublimación del cuento. Si bien la franquicia de Shrek se había caracterizado por un tono muy referencial y paródico, siempre iba dirigido a los cuentos infantiles y de fantasía, y entre medias había alguna referencia a la cultura pop. Mientras tanto, El Gato con Botas quiso centrarse en la parodia del spaghetti western, con robos, MacGuffins, traiciones, ambición y montajes con planos de detalle y música con mucha armónica. Ese spin-off se alejaba de los cuentos, a pesar de adaptar el huevo antropomorfo y El Gato con Botas, ya que todo se focalizaba en la parodia del western. Al contrario que la primera, esta secuela se centra en otras cosas, pero conserva el tono en el que había finalizado, con el forajido Don Juan ya desde el principio, asaltando el castillo de un gobernante con el pueblo. Y de repente todo se va de madre y se despierta un gigante legendario que dormía en las lomas de la montaña, y el gato se ve envuelto en un combate con subjetivos de seguimiento que recuerdan a segmentos de Shingeki no Kyojin, donde veíamos a humanos combatir titanes. Y aquí se presenta un aspecto novedoso en esta secuela y que ya podíamos ver en Tipos malos de DreamWorks, que es el stop motion con trazos parecidos a pinceladas, haciendo una mezcla entre anime, animación 3D y 2D y bajada de framerate, algo como lo que hace la película Into the Spider-Verse, la serie de Arcane o, como ya he comentado, algunos animes. Este aspecto le sienta fenomenal a las secuencias de acción, y esta es una que sienta el tono visual que tendrá gran parte de la película. Pero bueno, no os voy a dar mucho la chapa con estas vulgaridades y no voy a posponerlo más, porque hay que hablar del mejor antagonista de la historia de DreamWorks como estudio: la muerte. Antes de pasar a sus secuencias y a cómo se presenta en sí, me gustaría hablar de lo fantástico que es su diseño. El hecho de elegir un lobo como alegoría de la muerte para gato es, aunque predecible, un gran acierto. Además de ser su contraparte como animal, al pertenecer a la familia perruna, el sentido de que sea un lobo con sed de sangre y ese olfato de buscador consigue aportar a su rol de antagonista. Es como un enemigo del que puedes escapar, pero del que nunca podrías esconderte, lo que lo hace increíblemente siniestro. Es la muerte, así que es omnipresente, lo que se relaciona con este rasgo, y su capa negra, sumado a las hoces como armas, son una reminiscencia a la representación de la parca, que porta una gran guadaña. De hecho, en el combate final vemos cómo transforma sus hoces en una guadaña doble, recordando a la representación moderna de la muerte. Sus ojos rojos, inyectados en sangre y desesperación, también le aportan ese aura distintiva y maligna. Y por último, ese hocico tan afilado y alargado genera una caricatura sumamente ensortijada. Es una criatura predispuesta a aterrorizarnos, y su presentación está muy cuidada, pero a pesar de la creencia generalizada, esta no es la primera vez que aparece en escena. De hecho,
¿No notáis algo raro? Repetimos. Esperando atentamente la muerte de la penúltima vida de Gato. Pero la famosa escena tampoco es la segunda vez que aparece, porque en cada cartel de cada muerte, si nos fijamos en los marcos, estaba ahí todo ese tiempo. Este detalle es simplemente sublime, y nos habla en profundidad de su omnipresencia durante la película, ya que, como dice el dicho, la muerte acecha en cada esquina, y de forma literal. Pero vamos a su presentación y a su característico silbido, porque hay muchas cosas que comentar de ello. Primero, este pequeño montaje que recuerda las magistrales transiciones de Guy Ritchie. Chef Kiss. La secuencia comienza en esta lúgubre taberna, en la que el gato está tomando leche después de haber recibido el aviso del doctor acerca de su última vida. El ambiente es totalmente silencioso, como el de un bar que está a punto de echar el cierre, y el gato solo encuentra la compañía del tabernero, que cansado, acepta ir a por la bebida más fuerte que se halla en la trastienda. Aquí, los animadores comienzan a jugar con la simbología de las 9 vidas de gato, a través de 3 elementos, unos más claros que los demás. En primer lugar, el más superficial y visible, son la cantidad de vasos que hay sobre la barra, y que Gato ha estado bebiendo desde que ha entrado. Si contamos, vemos un total de 8, alguno caído de mala manera, y el 9º es el que está en la mano de Gato, aún lleno, pero con el riesgo de que se lo beba antes de la aparición de la muerte. Esto juega con la noción simbólica de que Gato no disfruta de las cosas, ni siquiera las piensa o las medita. Es el clásico modelo de actuar sin pensar. Estos 8 recipientes vacíos muestran cómo ha malgastado sus 8 vidas, de la misma forma que lo ha hecho con la bebida, sin reflexionar durante medio segundo lo que hace, de forma impulsiva. Y el último vaso empezó a bebérselo de nuevo sin pensar, hasta que apareció la muerte. El segundo detalle se da en el sonido ambiente, ya que cuando escuchamos la tormenta en el exterior del lugar, suenan varios toques de campanas, como aquellas que repican en el funeral de un difunto. Y no es una cantidad aleatoria, ya que, si ponemos atención... He's a quack and a crazy man. You should stick to cutting hair. Last call, Senor Boots. Another glass of cream. Make it your heaviest. Oh, I keep the heavy stuff in the back. Son 8 campanadas fúnebres que simbolizan las 8 vidas perdidas de Gato, y queda una última por sonar, a la que pondrá música con su aterrador silbido nuestro querido lobo. Y si creéis que esto es retorcido, aún queda un siniestro detalle más, que es la lámpara en el techo. Aún a pesar de no verse en los planos, los diseñadores de escenarios tienen que hacer un total mapeado de las localizaciones en las que se ambienta la ficción, es decir, tienen que saber dónde está cada cosa en el escenario. En este caso, a pesar de que el elemento está cortado, vemos una lámpara de madera que funciona mediante velas y una aún está encendida. Si tomamos en cuenta las medidas de la lámpara y entendiendo que es un círculo con una proporción adecuada, podemos entender que está conformada por 8 velas, con 4 velas en cada semicírculo. Pero por suerte, más adelante, vemos que esta lámpara sí que tiene un total de 8 velas y podemos confirmarlo. Esto quiere decir que la última vela simboliza la 8ª vida de Gato, que ahora se esfuma precisamente al ritmo de las campanadas. Las velas también son un emblema de luz y de vida, sobre todo si le damos una lectura religiosa. En las iglesias se encienden las velas por los difuntos. Que se apague la 8ª y última vela de la taberna no solo muestra que la esperanza ha abandonado a Gato, sino que lo deja desprotegido y privado de alma, calor y luz. Lo más espectacular de este detalle es que probablemente lo que ha apagado la luz de la vela haya sido la entrada en la taberna de la muerte, quien cosecha la penúltima vida de nuestro querido Gato. Ahora sí, después de estos misteriosos y crípticos detalles simbólicos, vamos a la entrada de la muerte y cómo ello afecta a la secuencia. Hay un detalle acerca de los antagonistas y los villanos en el cine, y es una práctica que muchos directores llevan a cabo en su libreto técnico. Por ejemplo, Nolan lo hace en El Caballero Oscuro con el Joker, y se trata de introducir un ritmo y dirección normal en sus secuencias hasta que aparece el villano, y ahí el montaje y el ritmo interno de cada plano se vuelve caótico, simbolizando que quien modifica y mueve la secuencia es el antagonista, portando la sartén por el mango. En esta secuencia se ve claro, desde el momento en el que todo empieza a ir mal, y no solo es por la aparición de un lobo siniestro de ojos rojos, sino por la angulación de algunos
algunos planos. En primer lugar, este plano desde el techo, casi cenital, super western, con una inclinación de plano holandés, nos avisa de que va a pasar algo. Simplemente con las líneas plásticas y de lectura diagonales se nos transmite inestabilidad y vulnerabilidad, como si algo acechase en el habitáculo. El lobo se nos presenta desde una angulación contrapicada, casi como si lo viéramos desde los ojos de gato, hecho que nos aterra una barbaridad, pues consigue engrandecerlo aún más, mientras que a gato lo vemos en un contraplano, desde una angulación picada, disponiéndolo de forma aún más vulnerable y débil. Volvemos a un plano general, otra vez holandés, con una angulación inclinada y muy desestabilizada, en la que el lobo se vuelve aún más amenazante, y el lugar opresivo. Pasamos a planos más cerrados e incómodos que ahogan a gato, incluido el subjetivo más frontal y aún más malrollero, en el que vemos muy de cerca la mirada psicótica del lobo, para rematar con un plano en el que vemos que quien toma la delantera en este asunto es este misterioso sujeto, generando un zoom in por cada golpecillo de su dedo en la palabra muerto. El montaje nos ha remarcado quién está a la altura del conflicto y quién ha tomado la delantera, y nos lo dice con el ritmo interno. Quien está generando movimiento e inestabilidad es el lobo con cada movimiento y con cada frase, y está siendo el protagonista visual de cada plano. El siguiente es muy significativo, ya que vemos como la garra de este ser es mucho más grande que todo gato, debido a la perspectiva, y vemos como cada vez todo el asunto se vuelve más amenazante. Pero entonces, cuando gato suelta su... Bounty Hunter. De forma chulesca e intimidatoria, vemos un rápido zoom in hacia él, incluido un movimiento dinámico hacia su figura que lo engrandece y escala hacia un contrapicado. Con poco, se nos está mostrando cómo la balanza de poder en esta pugna se determina a través de los planos. Pero no hemos acabado, porque seguimos con un plano detalle de la espada de gato, acompañada por un cuadro que muestra cómo su mano y espada encierran al lobo, y deja la pelota en su tejado. Pero este antagonista no se deja encerrar, porque replica rápido, escapa de la encerrona, se mueve completamente en el plano siguiente, que por cierto, también es un holandés fácilmente determinable por las líneas diagonales y la inclinación, de nuevo recuperando la inestabilidad y su predominancia sobre la secuencia, y suelta su pedazo de frase. Que en un contexto de forajido versus cazarrecompensas sonaría como una frase muy chula e intimidatoria, pero que sabiendo que se trata de la muerte, no es más que una verdad absoluta, hecho aún más retorcido para el diálogo. Y entonces comienza la escena de pelea, que es un deleite total. Pero de eso prefiero hablar después, porque primero hay que hablar de ese maldito silbidito. La primera vez que lo escuché me acordé del personaje de Armónica, de Once Upon a Time in the West, quien lleva una armónica a los enfrentamientos directos contra los cazarrecompensas y la toca antes de presentar batalla. Pero la realidad es que cuando vi esto, y aún más, esto, recordé a uno de los personajes más icónicos de la historia del cine, Scarface. No, ese no, el bueno. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver el personaje de la muerte del gato con botas con el Scarface de 1932? Pues bien, en un simple detallito, y es que él, antes de asesinar a alguien, silba una diabólica canción como preámbulo de la muerte. De hecho, la escena más recordada de esta película es la inicial, cuando Tony Camonte asesina a Luis Castillo, y antes y después de hacerlo, entona su canción silbando, mientras abandona el escenario del crimen. Aló, Luis. Nuestro querido lobo lo hace, y Joel Crawford, que es el director, no solo se queda en ese aspecto, sino que homenajea también a este icónico personaje con este plano, que es una referencia directa a esa aparición en la Scarface original. Y no solo lo hace ahí, sino que aquí lo integra de forma mucho más terrorífica y fantasiosa, como una alegoría de la boca del lobo. Y si creíais que ya había terminado con la muerte, os equivocáis, porque además de todos estos interminables detalles, también cabe remarcar que la canción que entona silbando, y de la cual se hace su leitmotiv, es decir, su tema musical en la película, es una reinterpretación de un tema que ya sonaba en Shrek 2. ¿Sabríais decir cuál? En efecto, es el famoso tema que adornaba los icónicos momentazos del gato
poniendo ojitos. De hecho, podría decirse que es el tema de Gato. Suena como una nana dulce para dormir a un bebé, pero en cambio, el silbido de la muerte, aunque utilice la misma composición, lo dispone en una escala tan baja que lo único que se conserva del tema original es ese aspecto de nana, aunque con una sonoridad mucho más profana. Y lo mejor es que esta canción silbada no tiene el punch final. Si nos fijamos en todas las secuencias, falta ese golpe para finalizar la composición. Parece que el silbido se pierda, como si no quisiera finalizar, exactamente como cuando nos dormimos. Nunca recordamos lo que sentimos momentos antes de hacerlo, así como cuando morimos, porque precisamente a la canción es lo que es. El tema de la muerte. Es una composición simple pero con tanta semántica y profundidad que consigue dotar de una personalidad pasmosa al pinche lobo. En fin, ¿qué cojones es este puto antagonista? Y aún no he parado de examinarlo porque toda la película habla de él, pero de eso conversaremos más adelante. Ahora centrémonos en la pelea. Al igual que antes, volvemos a tener estas secuencias con un frame rate más bajo, como si estuviéramos contemplando un stop motion de acción, como ocurrían algunas secuencias de Arcane o Into the Spider-Verse, generando un impacto dinámico genial y causando que la pelea se sienta muy vertiginosa. Los movimientos del lobo son rápidos, elegantes y espontáneos, como si el combate se tratara de una danza, recordándonos a la pelea de baile de la primera película del Gato con Botas, solo que él está luchando a muerte y el lobo simplemente está calentando. Este plano es increíble y cuenta mucho acerca de la película, luego os explicaré por qué, pero en esencia refleja los ojos de Gato en el acero, mostrando su terror y deformándolo, mientras que el lobo se halla en el equilibrio central de esa composición improvisada, encajado a la perfección, a la vez que Gato solo es un residuo del plano. Veíamos antes cómo la secuencia se coloreaba y adquiría un aspecto más saturado cuando Gato tomaba la iniciativa, mientras que cuando el lobo contraataca y encierra a Gato hasta llevarlo al límite, ese color se apaga. Pero cuando la muerte roza el cráneo de Gato, desarmándolo y despojándolo de su honor, un color infesta el cuarto y lo convierte en el rojo, el color de la sangre y la violencia. Ese rojo inyectado en los ojos de la muerte invade la escena, no solo artísticamente, sino que se transforma en sangre real, que se desliza por la piel de Gato, y escuchamos la canción silbada, pero en forma orquestal, precediendo su muerte. Sus pelos se erizan y el lobo lo percibe, y tenemos uno de los planos más terroríficos de la película. Esto se produce por la tormenta y el rayo que ilumina espontáneamente el cuarto, dándonos una imagen completamente deshumanizada del lobo, convirtiéndolo durante unos milisegundos en una bestia irracional, sedienta de sangre, hecho que está implícito en la escena, pero que la iluminación enfatiza. Personalmente, me recordó a cómo los truenos convertían las expresiones de los santos y la Virgen en estampas tenebrosas en el jorobado de Notre Dame. En fin, una imagen que me perseguirá en mis pesadillas. Este momento en el que recuerda toda su vida se ve adornado con un plano maravilloso de él, Shrek y Asno, en lo que es una clarísima referencia al Rey León y a la Hakuna Matata, y lo que más me mata es que estos tres personajes son literalmente los tres, en cuanto a personalidad y cualidades, representaciones de Simba, Timón y Pumba. Antes de abandonar esta soberbia secuencia, me gustaría recordaros que la primera escena del Gato con Botas se da en la trastienda de una taberna de mala muerte y llena hasta la bandera, y este momento, que remarca el principio del final para Gato, se da también en una taberna, pero vacía, y en la que el que acecha amenazante desde la oscuridad ya no es el gato, sino el lobo. Muy bien traído este paralelismo. Bueno, después de toda esta extraordinaria sucesión de acontecimientos, que perfectamente podría ser una escena legendaria al uso, vamos a abandonar un poco el lobo hasta que volvamos a verlo, es decir, al final, y es donde hablaremos de por qué es uno de los mejores antagonistas de la historia de la animación, pero como ya digo, eso después. Ahora hablemos de este maravilloso homenaje a la introducción de True Detective, en el que no solo replican el recurso de la superposición con el paisaje en general y los elementos en detalle, sino que utilizan una canción en español que es clavada a la de la intro de True Detective, que es Far From Any Road de The Handsome Family. Si tejimos tantos recuerdos. Todo esto para representar el exilio del Gato con Botas. Antes de avanzar, quiero mencionar esta genialidad de DreamWorks, que es el cómo entienden el timing cómico. Justo en el momento clave del enterramiento del Gato con Botas, cual Arya Stark en Bravos, pasamos a una cosa que es funcional y normal en un gato, pero es jodidamente brillante a nivel cómico. Y es esa forma de tirar la tierra. Repito,
es normal en un gato, pero es que es desternillante en un antropomórfico. ¿Qué queréis que os diga yo? Yo me descojone. Del montaje elíptico de la casa de la loca de los gatos, pues qué os digo, está bien conseguido, es majo, logra su propósito, que es catalizar la película a su segundo acto y ya está. He de decir que me encantan Ricitos de Oro y la familia de osos como subtrama en la película. Hace lo que se echaba de menos de la franquicia de Shrek, que es no solo parodiar, sino reinventar los cuentos tradicionales e infantiles y desarrollar su propia narrativa con base en la parodia. Ya lo podíamos ver en Shrek 2 con la subversión del Príncipe Azul, el Hada Madrina y las princesas convertidas en celebrities chismosas de Hollywood. En esta película se lleva el cuento de Ricitos de Oro a otro nivel y trata con profundidad su orfandad, cómo le afecta pertenecer a una familia en la que no se siente una más y convierte la famosa blandura del padre, la dureza de la madre y el equilibrio del bebé oso en recurrentes chistes basados en muchísimos gags que se dan durante toda la película. Y además Ricitos de Oro es Florence Pugh y mamá oso Olivia Colman. Quiero decir, Dios, es una subtrama brillante y muy bien implementada, así como el tremendo Jack Horner, que proviene de un poema popular de principios del siglo XX que canta sobre la avaricia, y esta película no solo lo extiende y desarrolla aún más su sátira, sino que consiguen darle también trasfondo a un personaje popular que ni siquiera lo tenía. Además me flipa cómo lo presentan musicalmente, me recordó mucho a la forma en la que musicalizaban y ambientaban el Imperio del Mal de Rumpelstiltskin y su aquelarre en Shrek 4. A Jack Horner le dan su Imperio del Pastel, con el que ha conseguido hacerse con una gran cantidad de artilugios mágicos, como el garfio del Capitán Garfio, un barco del Lilliputienses y 7000 movidas más que se ven mucho más adelante. Me encanta este antagonista porque es un simple villano súper divertido y demente, y es un gran contrapunto a las escenas con el lobo, cuyo sentido está muy lejos de ser el villano. Por cierto, hablando del lobo, me encanta cómo, a pesar de ser el antagonista principal, pasa a ser una amenaza incipiente que de vez en cuando hace acto de presencia para recordarnos que, en efecto, es omnipresente. Esa aparición cuando Gato y Kitty escapan de la fortaleza de Horner es terrorífica y pone los pelos de punta, y la escena consigue darle una fuerza emocional al lobo muy a tener en cuenta, ya que por sí mismo, simplemente con su silbido y su figura, transforma una escena que era la gloriosa escapada de Gato en una pesadilla. El fuego se tiñe con el aura demónica de la muerte, y este no solo se vale con su silbido para acechar a Gato, sino que toma las monedas que han tirado al suelo y se las pone en las cuencas, hecho que, además de recordarnos cómo se ven los ojos de un lobo en la oscuridad, también tiene sentido narrativo, ya que en la mitología griega se enterraba a los muertos con 2 monedas en los ojos y una bajo la lengua, pues, según la leyenda, Hades cobraba ese impuesto cuando el barquero Caronte cruzaba el umbral hacia el reino de los muertos, por lo que este gesto del lobo es un recordatorio a Gato de su inminente muerte, y todo en este contexto casi infernal, con el fuego y las luces enrojecidas y lóbregas. Por cierto, el perro de la película es literalmente mierdón, el famoso perro del meme. A mí, no me jodáis. By the way, gracias por volver al montaje elíptico de superposición al más puro estilo Arcane, me flipa, y también me recuerda un poquito a Pocahontas. De aquí hasta la escena en la que se encuentran todos los personajes no hay mucho que sacar audiovisualmente, todos son gags bien implementados y con buenos diálogos, pero lo único que se desarrolla es la relación de Gato y Kitty y el chucho de forma cómica, así como la subtrama de Ricitos y los osos, pero he de hablar del maldito Jack Horner. Este pibe cada vez que aparece se roba la escena a nivel de comedia, y me parece uno de los personajes más divertidos y graciosos de DreamWorks. Por favor, recuperadlo para hacer una aparición en Shrek 5, os lo suplico. El momento en el que manda a sus hombres a talar las plantas y recurre a su bolso de magia para salvar los muebles es simplemente sublime. Pepito Grillo aconsejando a un megalómano psicópata y el ave fénix de Harry Potter convertido en instrumento de guerra como lanzallamas ante la horrorizada mirada del pobre Grillo. De verdad, esta escena es top tier comedy. Aprende Shrek 3. Por la parte de la pelea, de nuevo vuelve a ser dinámica, con este estilo de stop motion a mano que le sienta fenomenal, pero lo que más me gusta es cómo vemos a Gato luchar, totalmente atormentado por la congoja y por su terror a morir en cualquier momento, privado de todo valor. Y entonces... los pelos de punta del gato son los míos cada vez que oigo esa maldita melodía, y se da una de las mejores escenas de la película. No sé si alguno de los espectadores ha tenido un ataque de pánico, yo personalmente unos cuantos, y hubo unos años en los que los experimenté hasta el nivel de pensar que estaba sufriendo un infarto. Hay veces en las que esa ansiedad y ese pánico superan nuestra consciencia racional y durante un momento se convierte en caos y terror a la muerte, a la oscuridad. Y da igual lo que ocurra o quién te acompañe, que durante un momento... todo deja de existir a tu alrededor y solo hay miedo. Las pulsaciones no bajarán hasta que ese sufrimiento que te exprime por dentro
decida abandonarte. Es una de las escenas más perfectas a nivel inmersivo que he visto en mi vida, no solo por el diseño de sonido, que integra esas pulsaciones imparables, sino por la hiperventilación, por la ambientación de ese bosque oscuro, desaturado, como si hubiera sido privado de vida, de color, y se hubiera convertido en un retrato gris y deprimente. En esos momentos todo deja de tener valor y nos hundimos en un pozo de blancos y negros. Esta escena representa toda esa sensación, y se ve también a través de los personajes. Los colores chillones que adornaban el pelaje de Gato también desaparecen, hasta que siente el calor y presencia del perro, que por primera vez se convierte en lo que quería ser para Gato, un perro de terapia. Y de repente todo recupera el color. Es una escena preciosa que habla sobre el tema principal de la película, que es la ansiedad, el coraje y el miedo a la muerte. Una temática que se resuelve al final. ¿Y qué demonios? Vamos a él, porque quiero hablar más del puñetero lobo. Por cierto, antes de eso, qué maravilla de match cuts de montaje para hacer estas transiciones tan smooth, muy rico y muy chula la referencia al final del bueno, el feo y el malo en la pugna de la estrella desde cada punta, rematadamente prodigiosa, emulando cada plano e incluso el espacio ficticio. En fin, vamos a la batalla final. Detalle estúpido y absolutamente sin sentido. Me encanta que el lugar de combate que dibuja la muerte tenga forma de óvalo como el pobre Humpty, el difunto hermano de Gato. No lo supero. Aunque en realidad es en forma de óvalo porque quiere imitar el escenario del último duelo del bueno y el feo y el malo. Esta secuencia replica muchos planos de la escena en la que se nos presenta la muerte, como esta corrida de cuadro en el que la hoz del lobo encierra al gato, como este último se lo hacía con su espada y su brazo en aquella presentación, y tenemos estas correspondencias entre planos, porque al igual que en aquella escena era la revelación de la muerte, esta es la revelación de Gato, porque en el momento en el que vuelve a ver todas sus vidas pasar frente a sus ojos, abandona el pánico y la ansiedad y entiende el verdadero significado de la vida. Esta película habla del miedo a la muerte, y sí, el gato, como todos, teme a la muerte, sobre todo después de saber que no hay nada que pueda salvarlo, que no hay un colchón que hablan de su caída, que no hay cinturón de seguridad. Pero el verdadero problema de Gato no es que tema morir, es cómo ha vivido su vida. Él mismo lo dice al principio, se ríe en la cara de la muerte, pero no le mira a los ojos. Lo que él teme es perder esa vida de aventuras y soledad tan vacía, de Don Juan y Galán que no se apega a nada, como el auténtico vaquero de los spaghetti westerns. Y esa es precisamente la razón de por qué no lucha contra la muerte en un primer lugar, porque esa vida está vacía. No vale la pena luchar por ella porque no significa nada, porque no hay nada por lo que luchar. Por eso la salida más rápida es huir, es la cobardía. Pero entonces, la última vida ha pasado frente a Gato y por fin se ha dado cuenta de qué va la vida, de compartir los buenos y los malos momentos con los tuyos, con aquellos a los que quieres. Y ahí el pánico se va, el miedo desaparece y entonces se levanta para luchar y por primera vez mira a los ojos a la muerte, con decisión y coraje. Esa es la moraleja que transmite la película, que no temamos a la muerte, sino a vivir sin amor, porque a veces es más dulce la dama negra que una vida sin sentido. Gato, como los últimos héroes de los westerns crepusculares, como el Clint Eastwood de Gran Torino, entiende que la muerte no es nada en comparación a darlo todo por los tuyos. Y Gato por fin lucha, sin miedo, sabiendo que un golpe podría ser mortal, pero lo hace porque lucha por algo. La escena es totalmente brillante a nivel artístico, en especial este plano desde fuera, con las sombras y armonizando los golpes de acero con la música de acción. Se recupera el movimiento que al principio de la película desarmaba y casi aniquilaba a Gato, pero esta vez se ayuda de su bota y consigue contener el golpe y contraatacar a su enemigo. Me flipa el recurso de la daga gatito, y por Dios, este plano, que dibuja un arco narrativo a lo largo de toda la película, lo veíamos mucho antes, cuando Gato era desfigurado por el reflejo del acero, pues era el débil en la pugna, mientras que el lobo se encontraba centrado en el cuadro. Es el mismo plano, pero esta vez desde el otro eje, con un lobo totalmente superado por la habilidad de Gato, estableciendo no solo su madurez como personaje, sino su magnífica evolución. Antes, cuando la muerte vencía, teníamos el plano a cámara lenta inundado de rojo, mientras que ahora, cuando Gato ha dado el golpe final, la composición se inunda de este dorado anaranjado que representa, como no podía ser de otra manera, la gloriosa y triunfante victoria del gato con botas. Y este lindo gatito le devuelve la arrogante frase: Pick it up. Pick it up.
El desenlace del combate es inmejorable. No destruyes la leyenda de la muerte, ya que Gato no lo derrota. Es el primero quien abandona el combate, y revelas por fin el papel del que considerábamos el principal antagonista de la historia. Este lobo es brillante y uno de los mejores personajes, por no decir el mejor que ha creado DreamWorks, por muchas razones, principalmente por su rol narrativo. Al principio se nos presenta como el antagonista principal, un cazarrecompensas muy habilidoso y carismático que quiere joder a nuestro protagonista. Consigue ser una revisión del modelo villanesco de Disney, muy refinada, con tintes al carisma de Scar, la implacable crueldad de Frollo, el encanto de Hades y la bestialidad del oso de Balto, que no es de Disney, por cierto. Vedla. Resulta un antagonista muy intimidante y con el componente de la omnipresencia, lo que causa ansiedad en el espectador porque no sabes cuándo aparecerá, pero eres consciente de que puede hacerlo en cualquier momento. Es la misma noción que vemos en el antagonista de It Follows. Puedes escapar todo lo que quieras, pero nunca esconderte, porque sabe dónde estás en todo momento y te encontrará. Eso lo convierte en un antagonista brutal, pero al final vemos que es literalmente la muerte, lo que le da un poder casi inmortal e invencible, por lo que la meta de Gato debe ser recuperar sus vidas, pero el plot twist es que la muerte no es el antagonista, ya que un antagonista se opone a los deseos y objetivos del protagonista. Es más, un antagonista no tiene por qué ser malo per se. Un villano sí que lo es porque le mueven ambiciones y metas malvadas, pero en el caso del antagonista hay niveles. Podría decirse entonces que la muerte simplemente quería cargarse al arrogante desgraciado que se creía una leyenda, que dejaba cadáveres emocionales allí por donde pasaba y que no valoraba en ninguna forma la vida tal y como se le había sido concedida. Pero se da cuenta, en el momento que Gato le planta cara, de que esa imagen que quería destruir ha desaparecido. Se ha esfumado. Es más, se ha reconvertido. Es precisamente todo lo contrario, y es la razón por la que la muerte abandona. Entonces, no ha sido un antagonista. De hecho, ha sido un catalizador. Ese personaje que empuja al protagonista a evolucionar y cambiar, que cataliza una acción, y en el caso de Gato, ha sido amar la vida y valorarla. Ha sido el antagonista del gato que inicia la película, y el salvador del que la finaliza. ¿Es entonces la muerte un antagonista? Sí. Claro que lo es. Y lo es por una sencilla razón. Porque el sentido de su existencia es el rol antagónico. La muerte es el antagonista de todas nuestras historias. Y siempre gana. Pero para Gato, en esta historia, simplemente ha sido un recordatorio de que está ahí. Y que en cualquier momento vendrá a reclamarle, cuando sea su hora. Y en ese momento, ambos volverán a verse las caras. Y como amigos, cruzarán las puertas al reino de los muertos. Pero aún no. Porque nuestro querido Gato tiene todavía tela que cortar. Este personaje es, sencillamente, magistral. Consigue ser una pesadilla andante y uno de los antagonistas más terroríficos de la ficción en los últimos años. Y al final, su cometido era noble, a pesar de las apariencias. Espero, de corazón, que DreamWorks retome su personaje en Kung Fu Panda 4, porque lo merece, sea de la forma que sea. Y además, su actor de doblaje es el tío que interpreta a Pablo Escobar en la serie de Netflix. O sea, ese tío tiene que volver sí o sí. Plata o plomo. En fin, todos le parten el cacas a Horner, incluido Pepe Grillo montado en un Fénix, y su despedida es un guiño a Terminator 2, cuando el T-800 se sacrifica. Buen twist, sobre todo porque el pulgar está al revés, hecho que es propio de la idiosincrasia del personaje y que además subvierte la escena de Terminator porque esto no es un sacrificio, es más bien la condena a muerte de un absoluto desgraciado. Y así acaba El gato con botas, no sin antes mencionar este plano, que como sea un bait y no haya Shrek 5, tendrán que convocar a toda la seguridad de DreamWorks para evitar un bombardeo a su sede. Y quien avisa no es traidor. Hasta aquí mi análisis tecno-narrativo, como queráis llamarlo, del gato con botas, el último deseo. Creo, y vuelvo a repetir, que es una de las mejores animaciones de este siglo, sobre todo por cómo consigue condensar el estilo de DreamWorks en una mezcla con los nuevos estilos de animación que se han ido haciendo más célebres los últimos años, y además cuenta una historia con muchísimo corazón y con una moraleja que no se había explorado antes de esta forma tan evidentemente alegórica. Deja una lectura que en estos tiempos es más que necesaria, y es que lo importante es querer a los nuestros, y sobre todo, disfrutar de la vida compartiéndola, y que la muerte es una parte más de la vida. Gracias DreamWorks por seguir haciendo lo que hacéis y por haber creado la franquicia de Shrek.
No sabéis cuán felices nos habéis hecho a millones de personas. Gracias si habéis llegado hasta aquí, queridos amigos y suscriptores. Este es uno de mis vídeos favoritos del canal, personalmente, porque llevaba tiempo sin hacer un análisis tan largo y también porque hacía mucho tiempo que no ponía tanto énfasis visual en analizar una película. Estoy francamente enamorado. Si os ha gustado, os pediría por favor que me dejaseis un rico like, compartidlo y hacédselo llegar a vuestros amigos y familiares, porque compartir es vivir. Y si os ha gustado mi contenido, os invito a suscribiros y activar la campanita, porque este año se vienen un montón de vídeos. Muchas gracias por escucharme, ha sido todo un placer y, sin mucho más, me despido. Un saludo e id en paz.